saludo muy especial a todas las personas que se conectan en este momento a una de nuestras entrevistas especiales de la Maestría en Trabajo Social. En esta oportunidad queremos presentarles la vida, la trayectoria, la experiencia de uno de nuestros egresados de la maestría, el profesor Juan Carlos Gómez Becerra. Quiero darle la oportunidad a él de que se presente y de que nos dé a conocer un poco de su vida. Profesor, bienvenido. Jimena, muchas gracias a ti por la invitación. Lo mismo también para un saludo especial para todo el equipo de la Maestría de Trabajo Social. Para mí es un honor estar invitado a este proceso. Vamos a dividir esta corta entrevista en los diferentes perfiles del profesor Juan Carlos. Profesor, hablemos de usted como persona. ¿Quién es Juan Carlos Gómez Becerra? ¿Cómo inicia en la Universidad Nacional de Colombia? ¿Cómo se adentra dentro de este pregrado? ¿Y cuál fue su trayectoria en el pregrado? Bueno, yo primero empiezo estudiando psicología. Yo inicio estudiando psicología en la Universidad Católica en la noche y era bastante pesado porque pues era un ejercicio de psicología conductista. Y entonces empiezo a interesarme por pasarme a la jornada diurna, finalmente en eso, y conozco entonces allí como una eh, curso de apoyo para el ingreso a la Universidad Nacional. Entonces me presento, yo inicio para empezar a presentarme a psicología, y estando allí con el orientador me dice que hay una carrera que se llama trabajo social, que es comunitaria, que es mucho más abierta, que es mucho más de estar trabajando con la gente por fuera, y me convence que en lugar que me presente a psicología, me presente a trabajo social, y me presento en el año 2002 para el primer semestre y paso inmediatamente. Quedé ya como estudiante admitido para el segundo semestre del 2008, del 2012. ¿Fue, ¿Fue solamente un examen de admisión? Uno solo, sí, solamente me presenté una vez. Y ya pasé entonces a trabajo social sin saber qué era. De hecho, los primeros semestres el primer semestre no es psicoanálisis, ¿no? Yo venía de ver cognitivo-conductual. Entonces recuerdo una anécdota que me decían que explicara una inervación somática, y desde el conductismo uno la explica por un elicitador que puede ser una picadura de una serpiente o de una araña, un cuerpo extraño que ingresa pues al torrente sanguíneo y hace que la persona tenga esa inervación somática. Pero para el psicoanálisis no, para el psicoanálisis puede ser una huella anémica de los sueños, un acto fallido. Entonces cuando yo le explicaba eso a la profesora Belén, no le gustaba, y perdí el primer semestre de psicoanálisis precisamente por eso, porque eran como dos corrientes distintas, y fue fuerte mientras me acomodaba a ese espacio. ¿Y esa recuperación de esa materia fue con la misma profesora? Sí, 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 fue con la profesora Belén, y pues ya entonces empecé a entender el psicoanálisis ya un poco más ligado al mundo de las ideas, al mundo de los sueños, de los actos fallidos y demás. Entonces, bueno, ahí ya era como la introducción, empecé a entender que era, digamos que ya estaba mucho más ligado hacia el tema mucho más de lo individual y no necesariamente de lo comunitario. Entonces esa fue una fortaleza importante que siempre va a tener el programa de trabajo social. La profesora que nos daba individuo era la profesora Yolanda López Díaz. Entonces, creo que todos los que vimos clase con ella tuvimos bastante fortaleza en el tema psicoanálisis. Profesor, usted es de Bogotá, usted inicia en la Universidad Nacional de Colombia y cómo fue ese proceso, cómo hacía para sus clases, trabajaba, estudiaba, cómo fue esa dinámica. Yo cuando empecé a estudiar en la Universidad Nacional, yo ya trabajaba con el CINDE, que es el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Yo trabajaba como mensajero en ese momento, tenía 22 años, 21 años, y me dedicaba obviamente entonces a las clases en la mañana, y en la tarde salía para el trabajo, pero eso fue desde el primer semestre. Entonces todo el tiempo trabajaba así, y pues me dedicaba obviamente a ambas cosas. Entonces en las mañanas iba a clases, en las tardes trabajaba, y los fines de semana también me apoyaba con otro trabajo que tenía allí de estos de apoyo en un restaurante. Entonces así duré como hasta el año 2005, y en el año 2005 me vinculé ya con la vicedecanatura académica de la Facultad de Ciencias Humanas, a trabajar como asistente de la vicedecanatura académica en el área de investigación. Y desde ahí duré desde el año 2005 hasta el año 2008. Duré ahí en ese puesto como contratista,
y siendo al mismo tiempo estudiante del pregrado. Entonces era contratista por prestación de servicios y estudiante. Que en el 2008 ya fue el año de la graduación del pregrado. En julio del 2008 me gradué del pregrado, exactamente. O sea Entonces, que ahí ya viene la transición hacia la maestría. Profe, cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de la transición del pues pregrado al posgrado. claro, yo en las prácticas yo había sido auxiliar de bono alimentario, había trabajado con el Fondo de Documentación Mujer y Género. Ahí entonces me conocí con la profesora Marimelda Ramírez, que también era profesora del departamento. Empezamos a hacer un proyecto de práctica que se hizo sobre un proceso de formación de promotores en favor de digamos, en contra de la violencia contra las mujeres, con ACNUR y con el colectivo de hombres y masculinidades, que eso lo hicimos en el año 2007. De ahí quedó un artículo que está publicado en la revista de la Universidad Nacional, que es sobre la intervención del trabajo social en la prevención de la violencia contra las mujeres. Ese artículo salió de la reflexión precisamente de la práctica que yo hice en ACNUR y que con la profesora María Imelda entonces escribimos un texto sobre un mecanismo de intervención o una forma de intervención que se llama acción preventiva, y pues hasta el momento ha sido un artículo que lo siguen citando, es bastante taquillero. Profesor, una pregunta importante en este contexto que estamos viendo de la convocatoria de la maestría en trabajo social, que me parece muy importante abordar, es ¿por qué la maestría en trabajo social? ¿Por qué no en otra rama del conocimiento? Porque cuando yo estoy saliendo en julio del 2008, precisamente la maestría de Trabajo Social de la Nacional, en el 2007 había recibido el registro calificado y estaba promocionando precisamente el ingreso a la primera promoción. Entonces, como yo ya estaba con la profesora María Imelda vinculado y había terminado el trabajo que yo había hecho en la campaña del Lazo Blanco Colombia y el artículo que le comentaba, entonces se dio la posibilidad de que porque yo no podía continuar en esa misma línea, que era un poco más de trabajar, como ya le comentaba, ya había venido trabajando en el Fondo de Documentación de Mujer y Género como auxiliar. Luego también entonces allí con la campaña del Lazo Blanco, entonces la maestría de familia y la línea de investigación en política pública se daba mucho para mi interés investigativo, que era la seguridad social, estaba muy dado por ese campo. Entonces la maestría tenía una línea de investigación sobre política pública y pensamos con la profesora Marimelda que era la posibilidad de ingresar por allí y por allí ingresé. Bien, ya sabemos cómo fue el proceso de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, su trayectoria como estudiante del pregrado y el paso a la maestría en trabajo social. Quiero que me cuente un poco, que nos cuente a todas las personas que estamos conectadas en este momento, cómo fue esa dinámica, cómo fue ese proceso de estudios, que sabemos que no es fácil dentro de lo que se comprende en una maestría, la exigencia de una maestría, sobre todo en la Universidad Nacional. ¿Cómo fue ese proceso de estudios y alternamente cómo trabajaba mientras estudiaba, profesor? Bueno, tengo que decir que la maestría de la Universidad Nacional era la primera maestría en familia en el país y tal vez en Latinoamérica, y que digamos que ese tema aunque digamos había tenido bastante fuerza en los años 80 con el tema de la niñez y en los 90 con el tema de la familia, ninguna institución se había atrevido a hacerlo. Sé que, por ejemplo, había otras, digamos, de carácter religioso que tenían un nivel de especialización, pero mucho más dado como a la formación ya profesional y no la disciplinar. Entonces, digamos que el tema de familia, pues, digamos que viene con un interés primero por el tema investigativo, porque pues yo venía trabajando con estos jóvenes allí en los contextos escolares y desde el programa de orientación del colegio IPARM, que es el mismo colegio de la Universidad Nacional, pues digamos que teníamos cercanía con algunas de las familias, un poco viendo esos patrones de la masculinidad, cómo se forman esos patrones de los hegemónicos de algunas masculinidades que están en ese proceso, y tenía cercanía a las familias. Entonces, como ya le comentaba, yo tenía más ese interés por trabajar con el contexto comunitario y se me dio la posibilidad de hacerlo allí con la maestría. Entonces, por esa razón ingresé. ¿Qué pasaba con la maestría en ese momento? Que al ser la primera maestría en investigación en familia,
pues teníamos los profesores del top en ese momento, que eran pues todas las profesoras que venían del pregrado de la Universidad Nacional, donde algunos de los nombres, pues estaba la profesora Claudia Mosquera, la profesora Yolanda Puyana, la profesora Juanita, la profesora Barreto, la profesora Yolanda López Díaz, la profesora Marimelda Ramírez, bueno, y entre seguramente otros que se me olvidan porque eran bastantes. Entonces digamos que ellas venían, ellas ya eran desde el Fondo de Documentación de Mujer y Género y también desde los movimientos afro, como le pasaba a Claudia. Lo mismo la profesora Bárbara Zapata, que ya era, digamos, bastante famosa en el ICBF por todos sus hallazgos y sus procesos que venía realizando allí desde la formación de trabajo social familiar. Entonces, eso hacía muy atractivo que la gente viniera pues de distintas partes del país a ver esa maestría. Por eso el primer grupo que tuvimos, que yo soy de esa primera cohorte, entonces esa cohorte tenía personas de diferentes carreras. Entonces había de derecho, había pedagogos o pedagogas, había psicólogas, había trabajadores sociales, por supuesto, y un ingeniero, que era lo que se realizaba en esos espacios. De ahí, pues obviamente, digamos que había bastante interés por todo el proceso y nos llegaba gente de toda parte, de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Cartagena. Entonces, todo eso fue bastante interesante porque era, digamos, diverso. Profesor, algo que me parece muy interesante cuando estábamos elaborando esta entrevista antes de salir al aire, y era que usted me mencionaba que usted fue el primer hombre egresado de esta maestría en trabajo social. Sí, cierto. Sí, sí, en la primera cohorte entramos 3 hombres, que éramos Dorian, Víctor y yo. Y el resto eran mujeres, que eran más o menos unas 12 o 11 mujeres. Entonces era un grupo como entre más o menos unas 13 o 15 personas. Y pues digamos que al grupo el primer proceso lo lograron 2 personas en sacarlo en los 2 años, es decir, en los 4 semestres. Adriana y Líder lo sacaron en los 4 semestres. Y el siguiente, el tercer graduado fui yo. Entonces, al ser el tercer graduado, pues, y siendo hombre, pues fui el primer hombre en graduarme de esa maestría. Víctor y pues Dorian ya después nos siguió y Víctor se graduó otro semestre después. Y Pero podemos así es. decir que en la actualidad ha venido incrementando también el número de población masculina en esta carrera de trabajo social que anteriormente era más como dirigida o escogida por el público femenino, ¿es verdad? Sí, te decía que el trabajo social nace como una carrera eminentemente femenina por el acervo o el nacimiento que tiene allí en los colegios mayores de cultura femenina, pero que a raíz de todos los cambios institucionales ocurridos entre el 46 y el 77, viene un cambio bien interesante también en el tema de la normatividad y en las necesidades que también se empiezan a ver, porque pues el trabajo social a nivel de salud, digamos que viene trabajando como mínimo 3 corrientes, dentro de los cuales había una que, además de ser la administrativa, viene siendo la asistencial. Y en esa asistencial, pues el trabajador social hacía trabajo en domicilio, básicamente con familias, y muchos de estos requerían entonces también de personas pues con fortaleza física. Entonces muchas veces muchos hombres empiezan a vincularse a esta carrera, digamos así como muy, muy similar, digamos, el trayecto que viene teniendo la historia de la enfermería también en Colombia. Entonces los hombres empiezan a vincularse a estos procesos más o menos entre los años 70, finales de los años 70 más o menos empiezan a vincularse a estas carreras, y pues hoy en día tenemos una carrera en que pues digamos que siempre el trabajo social ha sido como el 10% de hombres versus el de mujeres, pero las dinámicas han venido cambiando y hoy en día, pues en los primeros semestres logramos tener en las universidades públicas, en algunas, al menos un tema del 40, del 30% de hombres versus el tema de mujeres, y muchos de ellos se quedan y terminan, pues vienen interesados en estudiar ingenierías, entran a la carrera y se quedan en la carrera. Por eso le decía la importancia de tener los mejores profesores en los primeros semestres, porque son los que los tienen que captar y enamorar de la carrera. Es eso. Muy interesante. Profesor, continuando con esta faceta del profesor Juan Carlos Gómez Becerra como estudiante, hay algo que de pronto es una curiosidad de muchos, no solamente estudiantes, sino de muchos aspirantes
tanto al pregrado como al posgrado de este programa. ¿Cómo fue este proceso Pues de mira, sostenerse económicamente en la maestría también? sí, decirte que la mayoría, o sea, digamos que había como dos grupos de personas en la maestría, personas ya bastante grandes que tenían más de 10 años de experiencia en su trabajo y personas que estábamos recién egresados. Entonces, los que venían ya con trabajo por fuera, o sea, todos trabajaban y venían como de instituciones así como de la Secretaría de Integración Social y el ICBF, venían vinculados ya con temas de trabajo. Y los que no, entonces teníamos una oportunidad de una beca, que es la beca auxiliar de docencia o de asistente de docencia, donde uno se podía presentar por temas de promedio y pues si a usted lo elegían, entonces, usted tenía un trabajo en el que daba 8 horas de docencia en el trabajo, en el programa de trabajo social o en el pregrado, y tenía una contraprestación que era 4 salarios mínimos que le daban a usted en contraprestación a ese trabajo que tenía, más el 50% de la disminución del valor de la matrícula. Entonces, pues muchos de nosotros, Juan Carlos, Sonia, no sé si Víctor, bueno, algunos de los Hernán, tal vez que fue la segunda, estábamos vinculados en ese programa y pues así fue que yo pude pagar mis estudios en la mitad. Entonces solo pagaba la mitad y trabajaba en la misma universidad como profesor para el pregrado dando clases en el programa Ambiente y Desarrollo Sustentable y también la asignatura de Trabajo Social Familiar, 8 horas a la semana. Esto importante tenerlo en cuenta si ya se contempla el ingreso a la maestría, pero también me imagino yo que hay alguna exigencia de algún promedio, ¿sí? Sí, normalmente el promedio es un promedio básico, es un promedio que está sobre 4, pero que mantenerlo sobre 4 no es sencillo. Yo le comentaba que una de las virtudes que tenía la maestría era que usted podía ver las clases no solamente con solamente los profesores de la maestría, sino que de acuerdo a las necesidades de su tema de investigación, usted podía ver clases en otros espacios. Entonces, yo vi clase, por ejemplo, con el doctorado de historia en la clase de seguridad social, que la vi, historia de la seguridad social, la vi precisamente con el doctorado, con el profesor Rubén Salazar, que estaba el profesor. Entonces fue importante tener ese proceso, porque el profesor, con ellos éramos ver clases en doctorado y pues en las clases de doctorado usted no lo diferenciaban uno si era historiador o no, o sea, como me decía, o sea, usted es trabajador social, pero pues ese no es mi problema. Y lo segundo, esto es un nivel de doctorado, pues le voy a exigir como doctorado, entonces tocaba exigir el mismo, la exigencia era un libro semanal de 500 páginas, tocaba leerlo, entonces pues digamos que mantenerse en ese proceso con solo 3 personas que veíamos esa clase era difícil, lo mismo también con las clases del seminario que vi yo de salud internacional con el doctorado, con la maestría de salud pública de ahí de la universidad. Entonces, pues obviamente yo estaba entre médicos, enfermeras, fisioterapeutas, entonces era una exigencia mía como trabajador social de estar allá metido muy fuerte para poder trabajar en eso. Entonces, mantener el promedio no era sencillo. Algo que usted me mencionaba cuando preparábamos esta entrevista también, profesor, era la interdisciplinaridad que se tenía en los docentes también en su momento, este fortalecimiento del docente de trabajo social que empezó a tomar un auge después de cierto tiempo. Yo quisiera que usted nos contara un poco de eso desde su perspectiva también como docente. Pues yo le decía que nosotros veníamos con los profesores que veníamos del pregrado eran profesores que estaban terminando o ya habían terminado sus doctorados. Entonces eran de los primeros trabajadores sociales que tenían doctorado en el país y las personas, las profesoras que no tenían doctorado, los profesores que no tenían doctorado tenían más de 30 años de experiencia. Entonces fue una virtud porque después de uno de 30 años de experiencia o 20 años de experiencia trabajando uno en educación superior, digamos que las ideas son mucho más maduras. Entonces nosotros vimos clase con unas profesoras que tenían un pensamiento, digámoslo así, de disciplinar mucho más maduro que el que obviamente tuvieron seguramente las personas que dieron clases con ellas en los años 90, finales de los 90, principios de los años 2000, del milenio, porque precisamente ya tenían un grado de madurez, ya habían terminado sus doctorados, habían hecho unas tesis muy buenas, muy interesantes,
y pues estaban en su auge. Entonces eso fue muy interesante para nosotros poder tener realmente la experiencia de estas mujeres y también de algunos de los hombres externos que vinieron también después en los procesos. La maestría pues sabía que el tema de familia es un tema que al ser transversal, entonces al ser transdisciplinar, pues es un tema que necesita obviamente, digamos, de varias disciplinas, conocimientos de varias disciplinas. Entonces la universidad nunca se cerró, el programa nunca se cerró como a tener solo profesores del pregrado, sino que también se abrió a tener la posibilidad de contratar personas que, como por ejemplo la profesora Ligia Galvis, que era abogada y ella era quien nos daba la clase de políticas públicas, y ella fue quien hizo pues con un equipo interdisciplinario en el que participamos varios. También en eso con la universidad se sacó la Política Nacional de Familia 2012-2022. Entonces, para nosotros fue interesante por eso, porque al mismo tiempo que ella estaba haciendo eso ya allí con el Ministerio de Salud, entonces nosotros los estudiantes, nos nombraron a 3 estudiantes, que éramos Jenny, Sonia y Juan Carlos, fuimos a representar a la universidad ante esas mesas de la Política Nacional de Familia. 10 años después nos los encontramos en la renovación de la política, nosotros ya en otros trabajos, pero ahí estábamos. Entonces, bien, hablemos del mayor reto que usted haya tenido durante su época estudiantil en la maestría en trabajo social. Yo creo que es lo que te decía, lograr mantener digamos que el tema del nivel de estudio para los diferentes grupos, porque lo que te decía, nosotros veníamos de la Nacional siendo estudiantes de pregrado, porque algunos entraron por coterminalidad, que se acaba de estrenar la coterminalidad como proceso, y otras personas ya tenían más de 10 años de experiencia en el campo, y por ser esa primera maestría en temas de familia en Colombia, pues venía gente que tenía bastante fortaleza a nivel práctico y a nivel profesional. Entonces fue mantenernos realmente en esa interdisciplinariedad, poder mantener los argumentos, un nivel bastante exigente de lectura, pero también, digamos, de no solamente de lectura, sino de análisis. Entonces, hoy en día sabemos hacer una política pública, que eso es importante, no todo el mundo lo sabe hacer, pareciera que sí, pero cuando le dicen a la gente, haga una política pública, se enterran, no saben cómo hacerlo. Los de la Nacional sí sabemos hacerlo. Muy interesante, ese es un punto muy importante. Profesor, si habláramos de este proceso ya finalizando la maestría, usted me mencionaba que esta maestría no se queda solamente en el hecho de la tesis, sino que usted se puede desempeñar en otros grupos de investigación. ¿Cómo fue su experiencia? Sí, le contaba que la maestría, pues, digamos que hacía que los estudiantes, nuestros temas de investigación, se hicieran a través de grupos de investigación de la universidad. Entonces, es importante porque ahí entonces empezó la figura del IBM que conocemos hoy en día, que es IBM-VM, que es estudiante vinculado a maestría que tiene Colciencias, bueno, MinCiencias ahora. Entonces eran los primeros años en donde el IBM empezaba a tomar, digamos, como relevancia. Entonces a nosotros como estudiantes nos vinculaban a grupos de investigación. Entonces, por ejemplo, yo estuve en el grupo de investigación de violencia y salud del doctorado de salud pública, que pues allí digamos que hicimos 2 seminarios, quedaron unas memorias de un libro, yo hice ponencia en ambos seminarios, allí hay entonces también capítulos de libro en ese proceso y que ayudaba bastante. Pero también otra cosa que recuerdo que fue muy interesante fue un grupo de investigación que dirigió la profesora Gloria Leal con la profesora Marimelda Ramírez, que se llamaba Historia de la Asistencia, la Beneficencia y el Trabajo Social. Y a través de ese grupo empezamos a vincular las tesis de varios, de la misma profesora Nubia, que hoy en día está allí como directora del programa. Las tesis de nosotros estaban vinculadas a ese grupo de investigación. Entonces, ahí estaba Adriana, que ya trabajó sobre los leprocomios, estaba el de, bueno, Novia, que trabajó sobre política pública, Víctor, que trabajó, bueno, no recuerdo el tema, el mío, que era sobre protección familiar, y así varios temas estaban vinculados a ese grupo de investigación. Y pues se empezó a gestar un proyecto de la publicación de unas memorias de un libro que está en este momento todavía allí en la universidad, en la maestría, esperando a que algún día se publique. ¿Cómo se llama el libro? El libro debe llamarse algo así como Historia del Trabajo Social en la Universidad Nacional de Colombia.
alguna cosa así debe llamarse. Pero ahí está el libro, se lo dejó la profesora Gloria Leal, y ese quedó la compilación, una compilación de todas las tesis que sacamos los estudiantes allí de las primeras cohortes y que tenían que ver sobre el tema disciplinar de la historia del trabajo social ahí en Colombia. Entonces, Bien, algún día se ya recupera. hablando, gracias, bien, finalizando ya con el proceso de la maestría, ya una vez graduado, ¿cómo ha sido su aporte, no solamente como trabajador social, sino como magíster en trabajo social, para la dinámica nacional, para el contexto nacional, en todo lo que se puede mover incluso en la actualidad? Bueno, el tema es, yo considero que la mayor fortaleza que tiene allí el programa de maestría es el tema de investigación. Realmente las maestrías en familia que tenemos alrededor del país, que hoy en día seguramente son más de 20, muy probablemente que ya vayamos por ese número, entre especializaciones y maestrías y un doctorado. Digamos que cuando uno se encuentra con los egresados, nosotros mismos hemos sido profesores de esos egresados de las maestrías de allí, uno se da cuenta que la fortaleza que tuvimos nosotros o que tenemos nosotros allí en la Nacional es el tema de investigación en ese proceso. Yo mismo he construido pues, varias cosas, unas matrices, donde a raíz de todo eso toda la experiencia que tuve allí con las profesoras de investigación, Yolanda, Claudia, que tuvimos allí, la misma Bárbara, María Imelda, que tuvimos en la maestría, digamos que me di a la tarea de organizar muy bien cómo es el proceso de la investigación desde el método y todo el proceso de la metodología, desde la definición del enfoque, la técnica, el instrumento de recolección, el de procesamiento, el de análisis, y todo eso, digamos que me ha servido a mí para poder aportar a las instituciones educativas en las que he participado, en las que he trabajado, precisamente como tratando de decir, vea que el trabajo social sí tiene una línea muy distinta a la que puede tener la sociología, la antropología, y eso lo hice a través de ese interés investigativo y esa fortaleza que se me dio allí en la universidad. Hay una diferencia, una relevancia entre que sea de un perfil de intervención o de investigación, como es el enfoque de la maestría del trabajo social de la Universidad Nacional. Claro, claro, porque digamos que las maestrías ya desde hace un tiempo las han tenido vinculadas en dos procesos, o son de profundización o son de investigación. Entonces las de profundización casi siempre son de 3 semestres y si tú ves a nivel de, digamos, la oferta que se tiene en maestrías de familia, la mayoría publicitan los 3 semestres, dicen en 3 semestres saca usted. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Coger las especializaciones que se hacían en 2 y adicionarle un trabajo de grado. Eso fue lo que hicieron. Entonces, en 3 semestres tú lo sacas, pero realmente la investigación como tal la realizas en el último semestre, es decir, en ese proceso de la profundización, aunque desde el primer semestre lo estás viendo, yo mismo he venido trabajando en eso. Las universidades públicas, digamos que tienen mucho más fortaleza en el tema investigativo porque los docentes tienen mucho más dedicación a la investigación y eso hay que entenderlo desde esa realidad que tiene el país. O sea, hoy en día las universidades, digamos que la educación superior tiene una crisis en este momento por temas de número de personas, de ya, digamos, de materia, y eso hace que de alguna forma digamos que la investigación se ha habido de alguna manera sacrificada por el tema, digamos, de horas que puede dedicarle un docente a la investigación. Entonces, las universidades públicas tienen mucho más dedicación a la investigación y eso se revierte en lo que usted aprende dentro de la maestría. Entonces, cuando usted va, es decir, podrá haber seguramente universidades también que dan buenas horas, pero pues digamos que usted pueda dedicarle medio tiempo, tiempo completo a la investigación. Muy pocas universidades realmente lo tienen en este momento. Y la Universidad Nacional siempre lo ha mantenido y las profesoras y los profesores que son de allí, que trabajan en esa maestría, pues son investigadores y eso nos ayuda un resto a entender un poco cuando ya vamos a trabajar nosotros en nuestros contextos. En el caso mío, pues ha sido educación superior ya 20 años en eso. Profesor, hablemos un poco del contexto como egresado, de este perfil del egresado, de cómo se desenvuelve una vez obtenga su título como magíster, incluso como trabajador social de la Universidad Nacional.
Pues yo le contaba que yo he sido, pues soy egresado allí de la Nacional, pero también he sido profesor de otras maestrías de familia en el país, públicas y privadas. Y digamos que la fortaleza que tiene el de la Nacional versus el que no lo es el tema de la investigación. Digamos que hay una claridad de cómo hacer investigación para la intervención social. Eso creo que es importantísimo. Hay otras maestrías también, que también del orden público que se han dado a raíz de esa experiencia. También tienen profesores que justamente somos egresados de allí, de la maestría de la Nacional, somos profesores en esas maestrías de públicas y que tienen también niveles de intervención. Entonces, digamos que lo que nosotros podemos aportar, o digamos que en el contexto de lo que uno se da cuenta, es que al ser una maestría en investigación, digamos, uno tiene mucho más aporte a la creación de conocimiento, digamos, es eso, poder tú realmente hacer conocimiento. Yo decía que una cosa es la profundización, que la profundización está mucho más, digamos, como hacia resolver problemas prácticos, mientras que la investigación está mucho más a ver, de alguna manera, a dar el proceso, cómo se da ese proceso y cómo se llega, no a dar soluciones, sino precisamente a cómo descubrir, cómo intervenir y cómo pensarse, digamos, cómo ha sido un problema social, cuáles han sido las bases sobre las cuales se ha desarrollado, y da muchos argumentos para poder hacer política pública. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Que mis compañeros o estamos en docencia a nivel de posgrado o de pregrado, somos docentes en ambas, en estos espacios. Algunos somos directores de programas, estamos dirigiendo programas en ese momento, o nos dedicamos entonces a la política pública. Entonces están en política pública de familia, infancia, niñez, adolescencia, juventudes, todo esto están y siempre se los encuentran allí como somos egresados de la Universidad Nacional del programa. Entonces, claro, lo que yo te decía, la claridad de cómo hacer investigación, pero cómo revertir esa investigación en la gestión de una política pública, es posible hacerlo desde la Universidad Nacional. Profesor, ¿cómo ha sido su trayectoria en el campo de acción? ¿En qué instituciones se ha desenvuelto desde su graduación? Yo me he dedicado básicamente a la educación superior y digamos que he trabajado tanto en universidades públicas como en privadas, tanto en pregrado como en posgrado. Digamos que el campo de acción entonces ha sido universidades públicas como la Universidad Nacional, la Universidad de La Guajira y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. He sido profesor allí. De la misma manera también en universidades públicas como la universidad, privadas, perdón, como la Fundación Universitaria Monserrate, que es uno de los programas más antiguos de trabajo social. También la Universidad Central, que pues, recientemente estuve allí como director de la Escuela de Salud, Cuidado y Protección y el director del programa de trabajo social. También a nivel, digamos, de gobierno he trabajado con el Ministerio de Cultura coordinando áreas académicas. Entonces, por ejemplo, el área de música, trabajé como coordinador del área del componente de gestión del Plan Nacional de Música para la Convivencia y también con, digamos, la coordinación académica digamos, la dirección ya a nivel de museos. He venido trabajando también allí coordinando algunos procesos en esos espacios, proyectos. Y generalmente proyectos con la OEI, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos, el ICBF, bueno, y algunas de estas instituciones. Entonces, ¿para qué digo yo eso? Porque es que te da posibilidades de que tú no te centras solamente en una sola cosa, sino que generalmente tú trabajas, siendo un egresado allí de la Nacional, de este espacio, entonces tú tienes un trabajo de base que puede ser docencia o trabajas también allí en las instituciones generalmente públicas como la Secretaría de Integración Social, el ICBF o algunas de estas, y al mismo tiempo haces proyectos, entonces trabajas aparte como consultor en proyectos. Y eso entonces, digamos que sale bastante por eso, por ser tú un trabajador social, por ser egresado también allí de la maestría, por tener el bagaje que tienes también en investigación y haber escrito algunos artículos que algunos de ellos se escriben de la mano con los profesores de allí de la maestría, te da la posibilidad de que tú trabajes también entonces en proyectos aparte. Entonces tienes tu trabajo de base, pero aparte trabajas con planes, programas y proyectos que también te remuneran muy bien. Profesor, ya para terminar, nos gustaría que usted
le diera un mensaje a todos los aspirantes y las aspirantes que quieren hacer parte de esta maestría, ¿qué les puede decir para que tomen la decisión de matricularse, a hacer este proceso de admisión? Yo siempre he dicho que el papel de nosotros como profesores es lograr de alguna manera captar de alguna manera personas para que se fortalezcan en el área de familia y se fortalezcan en el área de trabajo social, que es importante. O sea, hoy en día estamos en un proceso de cambios inminentes después de la pandemia, la entrada de la misma inteligencia artificial y demás, amenaza en algunos sentidos, digamos, la participación de los y las trabajadores sociales en diferentes campos. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que no. Precisamente la experiencia que tuve yo del área de salud allí en la Universidad Central es que precisamente el trabajo social, las ciencias de la salud y las ciencias sociales trabajan de la mano precisamente en esos espacios. O sea que tú logras de alguna forma captar digamos, estas necesidades. Siento que el reto grande está en vincular el trabajo social desde mi experiencia, por ejemplo, con el área de salud. Siento que hay mucho después de la pandemia trabajo social a nivel norteamericano, la misma experiencia que tuve yo de poder tener la oportunidad de visitar Canadá, es ver que trabajo social está dentro de las 10 carreras más demandadas a nivel mundial y a nivel precisamente de Norteamérica hay artículos que lo respaldan donde están los médicos, los enfermeros, los psicólogos y los trabajadores sociales, precisamente por la cantidad de problemas sociales asociados tanto a las migraciones como los diferentes procesos, digamos, de ya las dinámicas propias de cada país. Entonces tienen la oportunidad de trabajar como magister homologable, porque te lo homologan en otros países, magister siendo de la nacional, lo puedes hacer muy, muy bien, te pueden homologar fácilmente las asignaturas en otro país, eh, te valen también la oportunidad de tener entonces esa validez de poder trabajar y poder desenvolverte en la misma área que estás trabajando después de que pases cierto tiempo en el mismo país. Entonces, digamos que trabajar en o hacer una maestría como la de la nacional te abre puertas, realmente es eso. O sea, trabajo social existe en más de 180 países en el mundo. Siempre que exista capitalismo va a existir trabajo social, eso es importante tenerlo presente allí. La cuestión social no solamente es capitalista, pero obviamente mientras exista esas tensiones entre los grupos, entre las políticas, un trabajador social o una trabajadora social siempre va a estar presente. Y maestrarse en trabajo social te da la oportunidad de ingresar precisamente a aportar a nivel de política, aportar a nivel de investigación, aportar a nivel de cambio social, de transformación social, que realmente lo puedes hacer. Entonces, las y los invito a que realmente los que estén interesados en hacerlo, es un campo de acción en donde jamás te va a faltar trabajo por hacer y siempre vas a tener la posibilidad de estar allí vinculado. Entonces, es invitarlas a que se inscriban. Bien, pues esta es la vida, trayectoria, un poco de la experiencia que vamos a conocer de uno de nuestros egresados de la maestría en trabajo social y del pregrado también de trabajo social de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Juan Carlos Gómez Becerra. Muchas gracias, profesor, por el espacio. Para nosotros es un placer haber tenido este espacio con usted y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. A ti, Jimena, muchas gracias.